Juan Camilo, entre tanto, el mercado del petróleo ya reacciona a este nuevo escenario. Hoy la cotización en su referencia de Texas ha venido cayendo entre el 1 y el 2% por cuenta del anuncio del presidente Trump sobre la comercialización de 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Hoy se está cotizando a $56.07, pero a lo largo de la mañana ha tenido fluctuaciones a la baja. ¿Cómo se interpreta este comportamiento y qué efectos podría tener para Colombia? Esto dijo el ingeniero Oscar Ferney Rincón, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, en diálogo con Negocios DITO. Al anunciarse que se va a llevar 50 millones de barriles a Estados Unidos, pues eso lo que hace es que haya una presión sobre el precio del crudo. Sin embargo, pues cuando se mira la reducción, pues tampoco es tan significativa. Y pongámoslo un poquito en contexto. Estados Unidos produce más o menos casi 14 millones de barriles por día, 13.9 millones de barriles de los casi 102 millones que se producen a nivel mundial, pero consume 20 millones de barriles, 19.6 millones de barriles. Eso significa que él importa permanentemente crudo también para el consumo interno y para las dietas de sus refinerías. Entonces, que lleve 50 millones adicionales, pues le pone presión al precio, al WTI, pero el gran incremento de la producción en Venezuela va a estar asociada no solamente a cambios en lo que es técnico, sino también en lo que es administrativo y de seguridad. Las empresas van a requerir condiciones estables y garantías de seguridad y contractuales para poder invertir varios billones de dólares que se requieren para levantar la industria venezolana y poder llevarla a los volúmenes que realmente impacten. Hoy Venezuela produce menos del 1% de crudo a nivel mundial y exporta mucho menos de 1 millón de barriles. Entonces, el impacto inmediato no va a ser, a mediano y largo plazo sí va a ser, dependiendo qué tan atractivo se vuelva finalmente Venezuela con los pasos que está dando en estos días. ¿Qué impacto tendría Colombia o ya se está viendo en Colombia con este cambio de rumbo un poco o esta línea que está marcando Estados Unidos para el mercado de petróleo en Venezuela? Pues digamos que hay dos visiones, ¿no? Dos puntos de vista. Miremos primero el positivo. Desde el punto de vista para la industria petrolera colombiana, hay una expectativa positiva en la medida en que Venezuela se active, dado que aquí hay compañías y profesionales que a la baja aquí en Colombia, y aún si tuviéramos una buena industria fuerte, pues pudieran ir a Venezuela a trabajar, a desempeñar actividades profesionales, comerciales, y estoy seguro que tenemos las capacidades y la experiencia que es reconocida, entre otras cosas, a nivel latinoamericano para ir a trabajar a Venezuela. Entonces es una expectativa en positivo. La otra expectativa en positivo que pudiera darse es ¿qué pasaría con el gas si finalmente se levantan las sanciones, si finalmente se reactiva la industria, si finalmente se logra activar o reparar toda la infraestructura requerida para importar el gas? Pudiera ser una expectativa positiva para el mercado colombiano. Eso desde lo positivo. Ahora, por supuesto, desde el otro ángulo, pues que Venezuela sea nuevamente un protagonista en el mercado del petróleo mundial, pues va a impactar la sobreoferta que ya se prevé para los próximos 2 años. Bien, ¿y qué trasciende de los anuncios de Trump y cuáles son los panoramas posibles para Venezuela? María Teresa Aya, analista internacional, nos acompaña para darle una mirada a este panorama. Teresita, buenas tardes. ¿Podría pasar que el régimen se mantenga si hace como ya empezó a hacer las concesiones que Estados Unidos quiere, ya que se sabe que no tiene tanto que ver con la democracia, sino con el petróleo? Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, el presidente Trump nos preparó a lo largo del 2025 para lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Y aquí hay que decir que él dijo, en ningún momento dijo que iba a haber un cambio de régimen. Habló sí de un Maduro narcotraficante y criminal que tenía que salir. Y ya salió. Así las cosas, no hay un cambio de régimen. Y es que para que lo haya, hubiera necesitado el apoyo de los militares, quienes tienen el monopolio de la fuerza en cualquier país y el control de las armas. Una lección que ya aprendieron en Irak en el 2003. En ese momento entraron, sacaron muy rápidamente a Saddam Hussein, pero no tenían el apoyo de los militares. Y esto se dice, fue una de las causas que llevó a esa guerra que duró
más de 10 años. Así, en este momento, es mejor trabajar con el régimen, trabajar con los chavistas, que son los que controlan a los militares, y evitar una guerra que hubiera significado grandes riesgos, grandes costos y tener tropas americanas en Venezuela. Teresita, pero entonces, ¿cómo se puede interpretar la decisión de Estados Unidos de controlar las ventas del petróleo y además administrar los recursos, dicen ellos, en beneficio de los venezolanos? ¿Eso tiene antecedentes? ¿Esto qué es? Margarita, en la época colonial había antecedentes del manejo de estos recursos por terceros países. También en los momentos en que hay guerras. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos controló los activos y los recursos de la Alemania nazi, un país al que le habían declarado la guerra y que estaba perdiendo la guerra. Pero cuando no hay una guerra declarada y no la hay con Venezuela, y cuando no estamos hablando de colonias, porque eso ya no existe, es muy inusual. Estos recursos, la venta del petróleo, son recursos del pueblo venezolano. Y si bien el presidente Trump ha dicho que se van a reinvertir, por ejemplo, en la industria del petróleo, y eso es importante, de todas maneras sigue siendo muy inusual. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia más esto? ¿Estados Unidos o Venezuela? Teresita, y volviendo al panorama o a la respuesta a la primera pregunta, donde estaba claro por qué Delcy Rodríguez fue la ungida, ¿en dónde cabe la oposición venezolana en esta ecuación? La oposición venezolana, al no controlar los militares, no tiene mucha cabida, mientras que Delcy Rodríguez tiene una cabida interesante. A ella la llaman la tigresa en Venezuela, y ella pensó, uno, en el petróleo, sí, es posible, lo conoce muy bien, fue ministra del tema, y en su propia supervivencia. Y al pensar ella en eso y al pensar Estados Unidos en cómo mantenerse en Venezuela, vemos que ninguno de los dos, volviendo al tema de la oposición, está interesado en llamar a elecciones. Tan es así que están hablando que la ausencia de Maduro es una ausencia transitoria. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que cuando se declara la ausencia total del presidente de Venezuela, tiene que llamarse elecciones en 30 días. Aquí ninguno de los dos ha hablado de eso, dejando a la oposición por fuera de todo lo que se está cocinando en Venezuela. Teresita, gracias, muchas preguntas abiertas. Y además, ¿tiene Venezuela la capacidad de cumplir con el pedido inicial que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 50 millones de barriles de petróleo? ¿Qué dicen los expertos sobre este impacto en la economía venezolana? Aquí les contamos. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre obtener 50 millones de barriles de petróleo venezolano concuerda con el interés que había manifestado en el país suramericano. El analista petrolero Osvaldo Felizola, del IESA, explica la capacidad del país para entregar esos recursos. Tenemos una producción de unos 950.000 barriles diarios. Entonces tardaríamos aproximadamente unos 50, 60 días probablemente en pagar si le damos al gobierno de Donald Trump, es decir, este acuerdo el 100% de la producción nacional. Asegura que esto significaría dejar de cumplir con los acuerdos que se tiene con China y otros países que compran crudo por los caminos verdes. ¿Cuánto dinero dejaría de entrar a Venezuela si esto ocurre? El analista considera que Estados Unidos debería entregar el diluyente que se requiere para extraer el crudo pesado. Que en Venezuela el barril de petróleo está actualmente en unos $42 el barril. Eso nos da un estimado aproximadamente, multiplicándolo por los 50 millones, unos 2.100 millardos de dólares. Afirma que si no entran las regalías producto de esa venta de petróleo, el país entrará en una nueva crisis económica. Si no se introduce en la economía venezolana, lo que veremos es lo que hemos visto en el último año, es decir, el 2025, otra vez la paridad cambiaria es difícil de controlar. Indicó que el secretario de Energía de Estados Unidos dio a entender que podría invertir en Venezuela para aumentar la producción. Conversaba de que uno de los intereses que tiene específicamente la Secretaría es apoyar al máximo a las empresas norteamericanas para aumentar la producción de petróleo en Venezuela. Entonces, nos da a entender de que probablemente haya unos incentivos importantes para, no solamente de capitales, para poder comprar equipos y reponerlos, pues la industria petrolera en Venezuela está fuertemente afectada por situación conocida por todos. Felizola asegura que no ve inconvenientes para el traslado de ese crudo y que 11 barcos de Chevron ya están en camino a Venezuela.